Vamos a continuar. Alguien hace 15 días yo le estaba hablando de que Dios es un hacedor de caminos, ¿cierto? Un waymaker en inglés. Y hoy creo fielmente Dios está continuando con esto. Y de hecho el próximo yo creo que vamos a continuar porque no acabé. De hecho traté de cortarla. Espero, Señor, úsame para no tardarme. Y quiero que me acompañes a Lucas 5, tenlo ahí. Y quiero explicarte algo. ¿Estás listo? ¿Ya tienes tu teléfono en modo avión para que nada te distraiga? ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a empezar. La fe, si estás conmigo, la fe es la forma en que Dios nos bendice, ¿cierto? La fe es la forma en que Dios nos bendice. La gracia es el medio, y la fe es el camino. Son dos cosas diferentes. La gracia es el medio por el cual Dios nos bendice, y la fe es el camino por el cual tú y yo somos salvos. Es decir, la palabra dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿cierto? El medio y el camino. Esto lo dice en Efesios 2. Y la forma en que Dios nos va a bendecir, nos va a traer paz siempre. Cuando Dios te bendice, te trae paz a tu vida. Por eso continuamente tenemos que estar ejercitando nuestra fe, porque es el camino para ser bendecidos. Si tú no ejercitas tu fe, es difícil que entiendas la bendición, porque yo les he dicho, Dios no te va a dar lo que quieres, te va a dar lo que necesitas, y en lo que necesitas está la bendición, y la bendición debe traer paz. Pero si tú no ejercitas la fe, cuando viene lo que necesitas, nunca te das cuenta de que realmente fue una bendición. Cuando tienes una fe ejercitada, las bendiciones nos van alcanzando, ¿cierto? Si nos mantenemos en línea de lo que hoy les estoy hablando, yo te aseguro que al final de año o antes vamos a ver cumplirse en muchos de los que estamos aquí lo que dice en Efesios 3:20. ¿Qué dice en Efesios 3:20? ¿Alguien por ahí lo tiene? Efesios 3:20. Déjame leértelo. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Antes de final de año, a final de año, esta palabra puede ser cumplida en tu vida si estamos en la misma línea, ejercitar la fe. Si no la entendiste, medítala en tu casa, porque es una palabra poderosa. Dice que toda la gloria de Dios sea, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Mucho más, amén. Es su poder el que trae la bendición. Entonces mantengámonos en esa línea. La gracia es el medio, mi fe es el camino, ¿ok? La gracia es el medio, mi fe es el camino. Dios nos dio una palabra para este año de gracia, es decir, mi medio está delante de ustedes. El camino es su fe. Me encanta Dios, así de fácil. Así de fácil es y sencillo es el Señor. Y el pasaje que hoy vamos a hablar, yo sé que ya lo hemos hablado de muchas maneras. De hecho, no creo que digas, wow, qué pasaje. No creo, a menos que no conozcas el pasaje. Pero en lo personal me gusta, y como soy el pastor voy a predicar de eso, y como fue lo que me dijo Dios, pues lo voy a repetir. Y el pasaje de Lucas 5 es emocionante, es un pasaje emocionante, es un pasaje que rompe toda lógica. Y Dios puede actuar a través de cualquier cosa, ¿cierto? Vamos a leer Lucas 5, acompáñame en Lucas 5, vamos a leer. Cierto día, mientras Jesús predicaba a la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua, y luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Ahí vamos a hacer una pausa. Simón es el mismo que después fue llamado Pedro, que le cambió el nombre. Solo Jesús, porque quiero que te lo quedes bien grabado en tu cabeza, solo Jesús puede cambiar tu identidad por completo. De hecho, yo era alemán, ahora soy cristiano.
Por completo, por completo. Jesús es el único que cambia tu identidad completamente, por completo, más allá, te la va a cambiar más allá de lo que la gente pueda cambiar por sí sola. Si tú crees esto el día de hoy, déjame decir algo, Dios puede cambiarte tanto que las personas no podrán reconocer, aunque seas físicamente tú, las personas no van a poder reconocerte. Y las personas, al no reconocerte, tal vez esas personas que te etiquetaron se van a quedar enmudecidas porque no van a saber que eres tú el que está en ese, es que no quiero echarme porras yo, ¿no? Pero en esa cosa que tu cuerpo, ¿no? O sea, la gente dice, o sea, sí es él, pero no es él. Esas cosas ilógicas, o sea, sí quiero, pero no quiero. Así. La gente va a dejar de etiquetarte. Si te decían algo, ya no vas a hacer algo porque eres completamente nuevo. Van a tener que parar para entender quién es el nuevo tú, un nuevo tú que glorifica a Dios en todo, en mi trato, en mi gozo, en mi paz, cuando hablo, ya no soy el mismo, hablo. Hay gente que recibió a Cristo y habla con autoridad aunque esté diciendo un chiste, ¿cierto? Porque Jesús es el único que puede cambiar tu identidad por completo, hacerte nuevo completamente, es Jesucristo. Y eso es lo que le pasa a Pedro más adelante. Luego en el versículo 4 dice: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Dios puede, fíjate, aquí lo leemos y dices: ay, sí, el Pedro bien buena onda. Si conocimos el carácter de Pedro, yo creo que Pedro lo hizo de malas, con una mala actitud. Ay, Pedro todavía no era cristiano, no era un seguidor de Cristo. Ahí es el primer encuentro con Pedro. ¿Tú crees que, a ver, si yo llego y te digo: oye, ya llegaste a trabajar, regrésate a trabajar? Ay, sí, ¿quién eres tú para mandarme, no? O sea, aquí lo leemos en la palabra. Ahora ve las aguas más profundas. Maestro, respondió Pedro, hemos trabajado. ¿Te imaginas la actitud? Aquí yo me imagino a Pedro como: no manches, ¿no? Ya le echamos toda la noche y no jaló. Soy profesional, llevo años en esto, mano, ¿no? O sea, y aparte yo creo que si tú dices, ¿no? O sea, no creo que, si tú dices, ni lo conocía todavía. ¿Has pensado en eso? A veces leemos la Biblia y nada más la leemos ahí por leerla, pero realmente la actitud de Pedro, te aseguro que fue una mala actitud, porque era Pedro. Porque después de que lo leemos en la Biblia podemos entender que no era un hombre súper entusiasta ni positivo en todo, ¿cierto? Pedro seguramente echó las redes de mar. Bueno, pues si tú dices, ándale, ahí va. Porque quiero decirte algo, Dios te puede bendecir por tu obediencia aún con mala actitud. ¿Has pensado en eso? Dios te puede bendecir por tu obediencia aún con tu mala actitud. No es para que te justifiques, simplemente es una revelación. Es decir, no tienes que, por ejemplo, ¿alguien ha ido al gimnasio o ha salido a correr o ha caminado sin querer porque se le fue el camión o algo así? ¿Horas? Bueno, no tienes que sentir que todos tus músculos trabajan para sentir que están trabajando, ¿cierto? Si se te fue el camión, ya caminas, lo primero que te duelen son los pies, ¿no? Te diste cuenta que traías un ojo de pescado, un juanete, y te empieza a doler pero también el corazón, ¿no? De repente el dolor de caballo y dices: oye, esto quién sabe qué es, ¿no? Te empieza a sudar la espalda. Bueno, al otro día te acuestas y dices: no, parece que me atropelló un camión. Te duele aquí, y eso que caminaste, pero te duele el bíceps, el cuádriceps, te duele la tibia, el femur, te duelen hasta los huesos. Te andas echando ahí un aproxeno porque no te quiere. ¿Cierto o falso? No necesitas saber que todos tus músculos trabajan para saber que están siendo trabajados. Eso es lo mismo que pasa. Por tu obediencia puedes ser bendecido aún con una mala actitud. La bendición va a estar ahí. ¿Con qué te quiero decir con esto? Mira, si tú viniste hoy con una mala actitud hoy, por la bendición derramada aquí desde la primera persona que llegó, hasta te va a tocar aunque estés de mala actitud.
Tal vez no te des cuenta, pero te va a tocar, vas a ser bendecido. Pero si eres también de los que te encanta estar aquí, pero tienes miles de problemas para no venir aquí, pero hoy viniste por obediencia, por ese anhelo que tienes, déjame explicarte. Tú viniste porque no le hiciste caso a tus emociones, a tus sentimientos. Viniste porque entiendes que la convicción de tu fundamento, hace poderosas tus decisiones por la fe. Te lo repito, la convicción de tu fundamento hace poderosas tus decisiones por la fe. Ay, pastor, yo tenía convicción. Sí, nada más que no te das cuenta. La convicción de tu fundamento, que es Cristo, hace poderosas tus decisiones por medio de la fe. Amén. Por eso estás aquí hoy. Dice el versículo 6: y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzó a romperse. Era tanta la bendición que comenzó a romperse. Si regresamos al versículo 2, dice que había 2 botes, ¿cierto? Ténganlo ahí como 2 botes. Va a hablar de algo de las 2 barcas, ¿no? Y el versículo 6 dice que era tanta la bendición que se llenaron de las redes tanto que se rompían. Así que el día de hoy tú has venido aquí porque estás al borde de una bendición y tendrás que tomar una decisión. Estás hoy aquí porque estás al borde de una bendición, aunque no lo sepas, aunque no lo creas, aunque tu incredulidad sea más grande que tu fe. Hoy estás aquí porque estás a punto de ser bendecido, pero también tienes que tomar una gran decisión. Amén. Siempre el comienzo de una gran bendición, lo vemos en la palabra, normalmente es un lugar de mucha frustración. Normalmente para que vengan las grandes bendiciones hay frustración en ese momento. Yo no sé si tú veniste hoy frustrado, pero por sus caras, por eso les dije, a ver, una sonrisa y unos frustrados, la sonrisa frustrada, ¿no? Es esa que sonríe. ¿No han visto esa? Como que se va, no sé si se le están chocando la boca o algo, pero siempre el comienzo de una gran bendición viene después de una gran frustración. Y lo podemos ver aquí en lo que acabamos de leer. El versículo 5 dice que maestro, respondió Simón, estaba frustrado, hemos trabajado mucho durante la noche y no hemos pescado nada, pero si tú dices, echaré las redes en tu nombre. Yo creo que esa fue más el acento de Pedro. No creo que haya sido súper como luego lo hacemos espiritual. Señor, he trabajado durante toda la noche, Padre mío, hermoso y precioso. Pero si tú dices en tu nombre, no es cierto. Yo creo que Pedro contestó a rajatabla, ¿no? Yo creo que hasta mascando no sé, pero yo creo que no, estaba frustrado el tipo. Toda la noche y ni basura pescaba, nada, las redes estaban vacías. Seguramente estaban vacías porque Simón ya se había rendido ese día. Ese día dijo, no vamos a pescar nada. Llevamos toda la noche, toda la madrugada y no hubo nada. ¿Alguien se ha sentido así de frustrado? Mandaste 700 currículum y no te habla más que tu esposa para ver si ya tienes chamba. Amén. ¿Alguien se ha sentido así? Vas a ver a 500 clientes y solo te hablan para decirte, estás caro. ¿No es frustrante? ¿No es frustrante? Llegas, según tú acá, a impresionar a tu esposa y justo ese día le dio gripa y no te pela. Dices, no, es que hoy me cayó la prédica como balde de agua fría. Y llegas el lunes tu ramo de rosas y tu mujer le da gripa y no te pela. Déjalas ahí. Y tú nunca lo haces y el día que lo haces, ¡pum!, te frustra, ¿cierto? Completaste para comprarte lo que querías, llegas y ya subió. ¿Les ha pasado? Esta es buenísima. Llegas a la tienda, escoges el que más te gusta después de que viste toda la tienda. No, me voy a comprar. Justo en ese no hay talla mediana, pura extra large, ¿no? Ya que me había decidido. ¿No frustra? Y así en la vida frustran muchas cosas.
No les voy a decir que eso lo vemos en matrimonios, en el retiro, pero ¿cuántas cosas te frustran de tu esposo? ¿Cuántas cosas te frustran de tu esposa? ¿Cuántas cosas te frustran de tus hijos? Dices, oye, creo que mi hijo no tiene cerebro, Dios mío. Los papás se ríen, los hijos, qué chistoso, pastor, Bien, como Pedro los hijos, ¿verdad? Es frustrante la vida a veces y nos dejamos frustrar. Aquí Simón ya estaba rendido, seguramente. De hecho puedo asegurarte que digo, ya vamos, nos echamos la red hasta el otro día, o otro día, no sé si al otro día del siguiente o hasta otro día, dependía de la frustración que tenían. De hecho estaban limpiando ya las redes para guardarlas, ya se habían rendido totalmente. Si ellos hacían esto, podemos deducir que entonces el bote ya estaba estacionado, como lo dice la palabra. Y te imaginas, de repente llega este hombre acá, ¿no? Caminado de Jesús, con toda la actitud, ¿no? Un hombre radical, ahí no sabían ni siquiera que era Jesús. Y llega caminando acá, aparte dice que venía la multitud, ¿te imaginas? Acá, ¿no? Y Jesús caminando adelante, seguramente iba acá, ¿no? Radical, caminando bien a gusto, se le movía, había viento, yo creo, porque pues como Dios es Dios, no necesitaba aire acondicionado, seguramente el viento iba caminando, iba súper a gusto. Diga, este hombre, un indomable de pies a cabeza, era un rabino a lo mucho para ellos, ¿sí? Para Pedro y Juan y Zebedeo, que estaban en la barca, era un rabino ahí seguramente a lo mucho, pero llega con una multitud enorme. ¿Te imaginas la escena? Viene Jesús adelante y todo. ¿Tú qué dirías? Es como si ahorita salimos y va pasando un hombre y vienen como 2,000 gentes atrás siguiéndolo. Es impresionante eso, impresionante. Y lo primero que quiero que hoy tengamos claridad en esta bendición que vas a recibir si tú la arrebatas, es que hay milagros que son condicionales. Milagros condicionales. ¿Y a qué me refiero con esto? A lo que me refiero es que en varios milagros existen varias condiciones. A eso me refiero con condicionales. Existen varias condiciones que a Dios le agradan o que a Dios prefiere porque Él las prefiere y punto, para realizar ciertos milagros. Hay condiciones que a Dios le parecen las correctas. Hay condiciones donde tú y yo vamos a estar para poder ver un milagro. Tienes que estar en esa condición muchas veces para ver un milagro en tu vida. Hay un patrón que vemos en la palabra constantemente, en varias ocasiones. Hay un patrón que se repite constantemente en la palabra. Grandes cosas suceden en lugares inesperados. Por ejemplo, Jesús venía de Nazaret, de un lugar inesperado donde no había nada. De hecho, los judíos decían, de ahí podrá salir algo bueno. Es un lugar inesperado donde no hay nada. Grandes fuentes de provisión vienen de lugares de escasez. 5 panes. Grandes fuentes de provisión vienen de lugares de escasez. Y en este pasaje lo volvemos a ver. Toda la noche sin pescar nada, y después toda la frustración. Después de toda esta frustración viene la gran bendición que podemos leer unos versículos adelante. Y las redes son imposibles de contener, tanto pescado que hasta se rompían. ¿Alguien ha visto alguna vez el mar de Galilea en algún mapita? Bueno, si tú lo has visto, también se le llama el lago Genazaret. Tiene esos 2 nombres. Realmente se le llama mar porque es un lago aparentemente muy grande dentro de Israel. Y dentro de Israel es el lago más grande de agua dulce. Eso es, ese lago pues lo surte o desemboca del lago, del río Jordán. Si tú ves ese lago en el mapa, al parecer es el lago más grande de Israel, pero es el lago de agua dulce más pequeño del mundo. Es decir, no es nada a comparación de los que hay en el mundo. Aunque en Israel sea el lago más grande, en el mapa es el lago más pequeño de agua dulce en el mundo. Y justo ahí parece parecerle el lugar correcto, en el lugar más pequeño, a Jesús para hacer como su campo misionero ahí de ministerio de Jesús, porque alrededor de ese lago sucedieron 18 de los 33, bueno, casi 18 de los 33 milagros que hizo el Señor Jesucristo. Es impresionante. Ahora, ¿fue coincidencia? No lo creo. Que Dios haya escogido el mar de Galilea para moverse ahí en la mayor parte de su ministerio,
Es donde reveló su gloria, nadie lo conocía y ahí fue donde la reveló. Sin duda Dios lo hizo porque tiene un significado y tiene un significado poderoso, yo lo creo, porque Dios no hace las cosas al azar. Jesús escogió el lugar más pequeño de agua fresca en la tierra para de un lugar tan pequeño sacar cosas maravillosas, grandes y que no eran nada lógicas para el mundo. Eso es lo que Dios escoge. Sin duda Dios lo escogió para revelación. Lo que Dios escoge siempre lo va a escoger normalmente en los momentos más bajos. Porque en los momentos más bajos, en nuestros lugares de debilidad, va a hacer grandes cosas. Porque a veces somos tan incrédulos que cuando estamos bien creemos no necesitarlo. Entonces Dios tiene que esperar a que estés en tu lugar más bajo, en tu debilidad más fuerte, para entonces tomarte y llevarte a una bendición poderosa. Amén. Amén. Ahora entiendo que esto no es para todos, ¿eh? Hay gente que parece vivir bien sin Dios, ¿cierto? Hay gente que se parece pasársela bien sin Dios, tienen mucho dinero, agendas apretadas, tienen vicios, tienen muchas otras cosas, pero no tienen tiempo para Dios. ¿Y sabes qué? Solo por si acaso hoy hay una persona así hoy, solo por si acaso, y esa persona hoy viene en un momento bajo de su vida, por si acaso, déjame decirte que estás en la condición correcta para un milagro. Amén, estás justo en la condición correcta. La condición de Simón Pedro era de frustración. La gente que estaba ahí seguramente también estaba frustrada. Ahora Jesús no nos da detalle de cómo era su voz. Aquí tenemos un micrófono. Allá Jesús, aquí tenemos sillas y te sientas. Allá la gente iba caminando. No traían zapatos de aire, no traían con goma foam, traían chanclas, había tierra, iban caminando, no se quejaban que se hacía calor, no se sentaban, y los que se sentaban en las piedras. Seguramente la gente, aparte, ¿te imaginas la voz de Jesús? No dice, Jesús gritaba en la prédica, no, yo creo que hablaba normal y todos ¿cómo hacía? Era un milagro que lo escucharan. Una multitud, tú en este lugar, si no tuvieras micrófono, no me oirían. Otros me oirían así como, ¿no? Así raro. La gente también seguramente estaba frustrada de estar siguiendo a Jesús porque tal vez no lo oían, querían sentarse, les dolían los pies. Se amontonaban, es decir, se aventaban unos con otros. Imagínate, te tocaba al lado de uno que olía feo. Te lo tenías que fumar toda la prédica, ¿no? Era gente que también se frustraba, no podían escuchar a Jesús todos de la misma manera. Y la Biblia nos dice que varias veces se le amontonaba, o sea, no fue un solo hecho. A cada rato se le amontonaban. ¿Se acuerdan del paralítico? ¿Cómo lo bajaron? ¿Por qué lo bajaron por el techo? ¿Por intrépidos? No. ¿Porque vieron Spider-Man? No. ¿Por qué lo bajaron por el techo? Porque dice la palabra que no había lugar para entrar. Entonces tuvieron que buscar un lugar cómo entrar, qué hacer. Y sabes que siempre va a haber dos tipos de gentes: los hacedores de excusas y los hacedores de caminos. Hoy tú clasifícate en el que quieras, pero ahí están los hacedores. Oye, ¿por qué? No, es que, ¿qué crees? No lo vas a creer, Paz. ¿Qué pasó? Me dolía aquí, mira, aquí. Pero ni me podía parar. O sea, sí fui a trabajar y todo, pero no me podía parar para venir a la iglesia. Y Dios me conoce tanto que quería que descansara para que me fuera a trabajar el lunes. Por eso no vine el domingo pasado. Los hacedores de cosas son, no puedo decir poderosos, son geniales para escribir historias, pero o eres un hacedor de excusas o eres un hacedor de caminos. Los del paralítico eran hacedores de caminos. Ellos vieron el cómo y hicieron un camino para llevar a su amigo y estar en la presencia de Dios. Los hacedores de caminos son los que deciden, yo no sé cómo, pero yo voy a hacer lo que tenga que hacer y ir a donde tenga que ir y meterme donde me tenga que meter para alcanzar un toque de Dios, un toque del Señor. Yo no sé cómo, pero me voy a meter. Amén. Así que aquí la multitud, está Pedro lavando las redes vacías. Podemos ver que es la condición que Dios quiere para obrar un milagro. Y dice Lucas 5:1: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se alzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo las multitudes?
no te quiero raspar el mueble, pero ¿qué estaban haciendo? Escuchando la palabra, no dice, y se agalopaban para ir a tomar el café, otros para ir al baño, otros andaban ahí corriendo, jugando con los patos, mientras que otros se metían a las orillas del río y se lavaban las axilas. No dice nada de eso. ¿Qué dice la palabra? Escuchar la palabra de Dios. Uno está en un lugar cómodo y estás en el celular, estás pensando en el café, te escuchas más a tu yo interior que te dice comida, comida, comida. No, hasta te gruño, ¿no? Estás en todo eso menos escuchando la palabra de Dios. Estás practicando para ya sabes, tu rol en la obra de teatro de la escuela, así el cabezazo, ¿no? Vas a hacer Rocky, algo así. Entonces, o sea, amado, aquí dice la palabra que oían la palabra de Dios. Ahora la oían no como tú y yo lo hacemos el día de hoy, porque hoy no lo hacemos. Lo que hoy hacemos es escuchar predicar a alguien la palabra de Dios. Eso es lo que tú y yo hoy hacemos, escuchar a alguien predicar la palabra de Dios. Y tenemos que entender algo. Dice, acompáñame a Juan, allá adelantito de Lucas, Juan 1:1, dice lo siguiente: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todo. Y la luz brillaba en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Wow, ¿quién era ese? Jesucristo. Es decir, si tú y yo entendemos esto, este verbo se hizo carne para glorificar al Padre y traer libertad a los cautivos. Y ellos no estaban escuchando a un hombre predicar la palabra como tú y yo hoy. No, ellos estaban escuchando al mismo Dios hablando la palabra de vida del Creador. Wow. Por amor a sus hijos se hizo carne para que ellos escucharan la palabra de primera mano. Ahora, no está mal que escuchemos, soy un hombre, somos siervos del Señor, ministros de Dios, pero en ese momento estaban escuchando a la palabra misma hablando. La palabra misma se había hecho carne, dice en Juan, y esa misma palabra estaba dando sin intermediarios. Wow, wow. ¿Te imaginas esa escena? Con razón se le agalopaban, había muchísimos. El verbo se hizo carne por amor a sus hijos. Los lugares más inesperados son los favoritos de Dios. Hoy es un lugar inesperado y es el lugar favorito de Dios para hacer grandes milagros, grandes cosas poderosas. Es un patrón que vemos en la palabra de continuo. Por eso, si hoy estás frustrado en cualquier área, Dios te va a revelar grandes bendiciones si tú sigues madurando tu fe, madurando en Cristo, creciendo en Él. ¿Cuántas personas creativas hay hoy aquí? Miren cuántos creativos hay. Hay muchos. A todos esos que son creativos, ¿no les ha pasado que cuando llegan a un punto de tirarlo todo, de repente llega una nueva idea? De hecho, es muy diferente a la idea anterior. De hecho, empezaste en azul y acabaste en morado con puntos verdes. Es impresionante lo que Dios hace, es increíble. En el tiempo de ser sucedió algo igual, ¿verdad, Beto? Empezamos en una cosa y acabamos en otra. Porque Dios es así en lugares. Ahora, cuando llegas a un punto de inflexión donde ya no tienes más, como a los creativos que les pasa y dices, no, esto no jala, viene la nueva idea. En el lugar de más frustración viene la nueva idea. ¿O qué tal con Eder, cuando escribes una canción, Ángel, amor? Escribes y escribes. Llega un momento donde no, esto no queda, no rima, no lo otro. Hacer una canción, créanme, no es fácil. Pero gracias a que Dios nos da una nueva creación en el punto de más frustración, hoy tenemos en esta iglesia por lo menos Lo que anhelo y necesito, Mi castillo, mi fe, que no la han oído muchos porque ya es más vieja, Viento recio, Digno. O sea, tenemos varias canciones que han salido así. En el momento de que no, es que esto no jala, soy horrible, pum, ahí Dios da la tonada, da la palabra, la rítmica, lo que tiene que ser, y fluye. De la misma palabra, de la misma manera en tu vida, cuando estés frustrado es donde va a venir el lugar más inesperado para la bendición. Amén.
Te digo esto porque hoy Dios me trajo aquí a decirte que si estás a punto de tirar la toalla, si estás a punto de renunciar, que tal vez perdiste la esperanza en eso que estás, matrimonio, negocio, bebé, trabajo, lo que sea. Hoy estás aquí porque el Señor vino para a decirte: dámelas a mí, dámelas a mí, dámelas a mí. Es tiempo de que me las des a mí, amén. Porque no he terminado esto, aún no he terminado, dice el Señor, no he terminado, no seas metiche, no he terminado. No es a tu modo, es a mi modo, dice el Señor, es a mi modo. Hay alguien aquí que hoy, entendiendo esto, puede decir: esto aún no termina, esto aún no termina. ¿Sabes? Yo les he dicho: ayúdenme a predicar, esto aún no termina, amado. Esto aún no termina. Si aún no termina, Dios yo no vengo aquí a que Dios me escuche, no, a hablar créanme, gasto mi saliva. Luego ya no tengo palabras en la casa para mi mujer. ¿Verdad, amor? ¿Cómo estás? ¿Estás cansado? Aventé mis 5,600 palabras aquí. Si no ha terminado, no ha terminado, esto aún no ha terminado. El enemigo pensó que ya me tenía, el canijo, pero no contaba con mi astucia. No contaba con mi astucia, que sí iba a llegar a mi cita más importante de la semana. Hoy delante de Dios, no contaba que sí iba a llegar a la cita más importante de toda mi vida. Porque donde Dios puso coma, no soy nadie para ponerle punto final, y el enemigo menos. Si Dios pone coma, es coma. Y cuando Dios ponga punto, es punto. Pero en esta ocasión Dios dice: coma, síguele. Coma, síguele. Mientras Dios no diga punto final, no es punto final. Dile al vecino, dile: vecino, dile que se oiga: vecino, estás a punto de tomar una decisión para atrapar mucho. Amén. Dile: gracias, vecino. Pero hay una condición, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero hay una condición. ¿Cuál? Ser obediente, perseverar y la voluntad de permanecer fiel. Ser obediente, perseverar y la voluntad de ser fiel y permanente siempre. Amén. Esa es la condición. Y chécate esto me voló la cabeza. Yo nunca lo había visto así, pero si sucediera esto de los tiempos de Jesús en nuestros tiempos, lo que él hizo sería totalmente ilegal. Sería totalmente ilegal. De hecho, yo creo que en esos tiempos no, pero lo que hizo Jesús, yo lo vi y dije: no inventes, aquí me lo hubieran entambado. En ese momento lo hubiera visto la vecina y le hubiera hablado a la policía. O sea, es impresionante. Y antes de decirles qué fue lo que hizo, entendamos bien lo que dice Colosenses. Acompáñenme a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Fíjate lo que dice Colosenses, para que me entiendas el comentario de lo que yo nunca había visto así, y que hoy tampoco tú lo habías visto así. Te lo he puesto. Dice Colosenses 1:16: porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Por medio de él Dios creó todo lo que existe, ¿cierto? Hizo las cosas que podemos ver y aún las que no podemos ver, tales como los tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Es decir, todo fue creado por medio de él y para él. Pero Dios necesitaba un camino. ¿Para qué? Para traer su palabra, la salvación, a este mundo, ¿cierto? El mundo que él mismo creó. ¿Estás conmigo? Según lo que dice Colosenses. Y esto está de locos, porque el creador necesita un camino para traer la palabra al mundo que él mismo creó.
y lo amó tanto que se hizo carne para hacer el camino y entrar al camino que él mismo, al mundo que él mismo creó. Es un hacedor de caminos, nos lo muestra una y otra vez. Es decir, a Dios no se le cierran las puertas, Dios busca un camino. Ahora, Dios podría hacer lo que quiera, sí, pero si haciéndolo entendiblemente no lo entendemos, ¿te imaginas si lo hiciera inentendiblemente? Menos le creeríamos. Entonces Dios es un hacedor de caminos. Y entonces viene a Lucas en el Lucas 5, 2, 3 y dice: Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Estaban vacías, ¿cierto? Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara. Dice, hasta ahí, déjale hasta ahí. Se subió a la barca. Y no me hagas cara de que eso es normal, porque todos, ay, ¿qué? Te lo vuelvo a leer. Estaban vacías las barcas, no había chofer, no estaban las llaves pegadas. Y dice que vio dos barcas y que se subió a una. Eso no es normal. ¿Eso es normal? Eso, y todos dicen, no, pues es que es normal, paz. No, no hubo diálogo, no hubo preguntas. Eso está raro. ¿A qué voy con esto? Si no me crees, mira, ahorita que te vayas, escoge el coche más bonito que veas allá afuera. Métete, súbete. Y cuando llegue el dueño, dile: es que vi la estampita de AB y supuse que eras cristiano y lo necesito para una misión. Dame las llaves, la factura y luego nos vemos. No es normal, ¿cierto? Jesús lo hubieran entambado. No es normal lo que hizo, o por lo menos, oye, si tú ves eso en tu coche, dices, oye, ¿qué pasó? ¿Qué haces ahí? ¿Qué necesitas? ¿No? No hubo diálogo, no hubo preguntas, no hubo un para qué o por qué o de dónde nos conocemos. Tú ves a alguien en tu coche y ¿qué dices? Ah, qué bendición que te subiste a mi coche, gloria a Dios por tu. No es cierto, no es cierto. ¿Qué hubieras hecho? Bájate algo, ¿no? No conocían a Jesús, entiende ese punto. No, Pedro no conocía a Jesús. Bueno, Simón, era rarísimo lo que pasó. Aunque veas la estampita de AB y sea cristiano, es raro. Aunque yo sea el pastor y me veas en tu coche, oye, las llaves, hijo. No, ay, sí, gloria a Dios, pastor, tenga las llaves, le mando la factura por correo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Lo que hizo Jesús fue raro. Y esto es lo que hizo Jesús es por algo. Se subió a la barca de Simón. ¿Han pensado por qué a la de Simón? Si había dos. ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Por qué se subió a la de Simón? Ya saben que yo pienso mucho en esas cosas. Y también lo pensé. Y me puse así, no, pues ya sabes, filosófico uno. Y puse un montón de por qué sí se subió a la de Pedro. Y dije, bueno, pues conociendo a Jesús, pues Pedro sabía que era impulsivo, él sabelo todo, el sabiondo, era violento, mochaba orejas. No, o sea, Pedro tenía una boquita que bueno, ¿no? O sea, dije, bueno, pues por eso se subió o sea, me puse, dije, no, pues Pedro era bomba, o sea, era una bomba. Por otro lado, sabemos también que Jesús solamente tenía 3 años para traer todo el evangelio, ¿cierto? Jesús tenía 3 años para permear el evangelio. ¿Te imaginas en ese tiempo que no había Face, ni Instagram, ni Twitter, ni imprentas, ni periódicos, ni cassette, ni beta, ni VHS, ni nada? Permea en 3 años el evangelio a todo el mundo, o a la gran parte del mundo, o a las personas para que aquí hay gente que tiene 5 años y todavía no sabe quién era Pedro. Jesús tenía 3 años para permearlo, sin estarlo tuiteando cada semana, sin estar recordando en el Face que el domingo nos vemos, el domingo nos vemos, Jesús no tenía Instagram aquí en Galilea, ¿no? Déjate venir con tus amigos, vamos a estar en Galilea de 3 a 5 o sea, Jesús no tenía eso. Voy a estar en casa de Zebedeo, por favor, acompáñanos o síguenos. No, hashtag Jesús el Nazareno. No, o sea, no decía nada. ¿Te imaginas permear eso? Es difícil. Por un lado, entonces Pedro, no sabemos por qué exactamente se subió a la barca. Y por otro lado, Jesús tenía 3 años para permear eso. No podía escoger a cualquiera.
No te estoy raspando el mueble, ¿eh? Si llevas más de 3 años todavía no agarras de onda, no te preocupes. Hoy Dios estás en el lugar correcto, estás aquí. Y pensando en todo esto dije, bueno, Jesús tenía prisa, tenía 3 años, tenía que esto rápido, ¿no? O sea, no había forma de premiar eso rápido. Y yo creo que la razón que escogió a Pedro fue muy sencilla, porque también uno empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas y ya tenía 1000 opciones. Pero dije, creo que es la más sencilla. Escogió a Pedro porque tenía una barca. No había Twitter, no había beta, no había VHS, no había cassette, no había CD, no había USB, no había memorias de teras, no había nada. ¿Qué tenía Pedro? Una barca. Así de simple. ¿Por qué Jesús escogió a Pedro? Porque tenía una barca. ¿Qué más tenía? Nada más que una barca. Y ahí quiero sacar el otro punto muy importante. Jesús siempre traerá contigo, después de los milagros condicionales, siempre traerá contigo una colaboración creativa. Jesús siempre va a estar contigo colaborando creativamente. Ahora está aquí Jesús, está el Creador colaborando con su creación. ¿Estás conmigo? Está el Creador colaborando con su creación y wow, qué impresionante. Aquel que puede caminar sobre las aguas está aquí dándose un baño de pueblo con Pedro y se está dando un espacio de la multitud que lo estaba siguiendo. Entra a la barca y chécate esto, si tú caminas, ¿a poco no estás conmigo? Si tú caminas sobre el agua y luego predicas, ¿la gente no estaría más atenta a lo que digas? O sea, imagínate que yo caminara aquí y me siguiera caminando. No lo hago porque me doy un Juan Gabrielazo, pero si pudiera yo, o sea, todos ustedes estarían más atentos a lo que yo dijera. Jesús lo podía hacer y en lugar de hacerlo en ese momento, porque después lo hizo, pero sin gente. Pero ahí que tenía toda la gente lo hubiera hecho y todos hubieran dicho, wow, escúchenlo, ¿no? Pero en lugar de eso se sube una barca. En lugar de eso se sube una barca, le dice empújala y desde ahí, desde la barca empezó a predicar, es decir, de la orilla hacia ahí. Es más, todavía se dio distancia. ¿Te imaginas el vocerrón que tenía? O sea, se dio distancia y luego estaba la multitud y desde la barca predicó. Y Pedro, quiero usar tu barca. Jesús escoge a personas con problemas grandes, personas poco convencionales, personas atrevidas, personas con buena actitud después de que lo conocen. Y Dios quiere usar a todas estas personas. ¿Para qué? Para edificar su iglesia, para seguir construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Y Jesús entra a la barca de Pedro porque le está diciendo de alguna manera, quiero usar tu barca. Quiero usar tu vida, quiero usar tus dones, tus talentos. Pero muchas veces dejamos que el enemigo nos llene de cosas la vida, los lugares que a Cristo le pertenecen, tu barca, lo que tienes. Y que entonces, Jesús, ¿qué crees? No tengo espacio, pero vente la próxima semana y te hago un cachito, vas a ver que sí. No, Jesús, ¿sabes qué? Mi barca no está tan bonita como la de él. Mejor súbete a la de él. La de él trae motor, la mía es una panga con remos, ¿no? Jesús, la de él está más grande, la mía está más chiquita. Jesús, mi barca está sucia. Jesús, tengo un chorro de chamba, vete a molestar a alguien más. Jesús, ¿no podría ser la reunión un domingo sí y un domingo no? Para ir todos los domingos. Ándale, Jesús, sé bueno conmigo. Y luego, Jesús es malo, nunca me hizo caso. Le pedí un domingo al mes nada más. No, amado, a veces de verdad estamos tan llenos de cosas que nuestra barca no es que no sirve, es que la tenemos llenas de cosas que no van a perdurar, no van a servir de nada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Seguramente Jesús necesitaba la barca de Pedro. No, él ya traía a la gente. Él ya traía la multitud, él ya les hablaba. Jesús no necesitaba la barca de Pedro, pero Pedro sí necesitaba la bendición de Jesús en su barca. Pedro sí necesitaba la bendición de Jesús. En lo personal, a mí me pasó así con el diezmo. Yo no diezmaba ni ofrendaba, por ejemplo. Yo me voy a ventanear yo. Me tardé como 1 año, 2 días o 3. Dios no necesitaba mi dinero, pero yo sí necesito la bendición de Dios en mi vida, en mis finanzas.
Él no necesita mi dinero, pero yo sí necesito a Él en mi barca, en mi vida. Les dije que había dos barcas, ¿cierto? Y yo estoy seguro que había dos porque nos da un libre albedrío. Y si Pedro hubiera hecho, aquí no te subes mi rey y te me bajas, se hubiera subido a la otra. Y a lo mejor el otro se hubiera llamado Eric, ¿no? Me ganó el pit. Pero se subió a la de Pedro y Pedro dijo, sí, en esta quédate. Aquí a veces sabemos un chorro y Dios pasa, sí, sí, no, no, sí, sí, no, 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 sí, 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 no, sí, no, sí, no, sí, 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 sí. Así pasa. Pero siempre Dios nos pone, el ejemplo que pone de las dos barcas no es al azar, es porque Dios nos da a entender, si tú no quieres va a haber uno que sí quiera. Si tú no quieres va a haber uno que sí quiera, pero yo quiero contigo. Ahora, con esto yo puedo ver que Dios no significa solo que Dios me use, Dios te escoge para usarte. Es decir, eres un escogido de Dios. O sea, me encanta ver esto. O sea, Dios no solo usó a Pedro, escogió a Pedro para usarlo. Escogió a Pedro para, Dios nos escoge para usarnos. Wow, qué Dios tenemos. Aún así como estás, Dios te escoge. Oye, estoy todo cateado, esa barca me gusta, dice el Señor. Pero es que Jesús, veniste en una muy mala temporada, no tengo ni un clavo que ofrecerte. Así me gustas, pobretón. Jesús, yo tengo todo y te lo entrego todo así. Así me gustas, dador alegre. Jesús busca eso, una barca disponible. Si no hubiera estado Él, se hubiera metido a la otra y la historia hubiera sido otra. Cuando yo entendí que yo no daba por obligación, porque ese es otro nivel de dar. Cuando no das por obligación, sino porque entendí que es una oportunidad para mí de adorarlo. En lo personal dejé de sufrir cada que sacaba la cartera. En lo personal dejé de pensar tanta tontería de que si el pastor y que su coche y que su casa y que se ponga a chambear y que no sé qué. Yo entendí que era una oportunidad para mí de adorarlo. Y entonces me hice libre y entonces Dios empezó a obrar en mí de una manera diferente. De una manera diferente. Dice Lucas 5:3. En la segunda parte, después de que Jesús, al subir la barca, al subir a una de las barcas, dice: Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca. A ver, Jesús le pidió, fíjense el Jesús. Jesús puede decir, tú te callas y nos vamos, aviéntate la barca. Eso pudo haber dicho Jesús, ¿cierto? Tronar los dedos y enmudecerle la voz. Pero dice, le pidió. Wow. El creador de todo estaba colaborando con su creación y le estaba pidiendo permiso. Wow, le estaba pidiendo permiso Dios a Pedro. Dice, le pidió. Y hoy está aquí Dios pidiéndote a ti y a mí que si puedes darle tu barca, puedes darle tu vida, o hay cosas más importantes que darle tu vida. Hoy Dios está aquí pidiéndote tu barca. Te está pidiendo, oye, puedo usar tus dones que yo te di, que yo creé. Puedo usar los talentos esos que tienes para glorificar mi nombre, para que edifiquemos mi obra. ¿Puedo? ¿Te imaginas? Dios nos pide para expandir su reino, cuando Él lo puede hacer porque lo puede hacer. Créeme, conocemos testimonios que Dios mueve a la piedra más dura. No importa si eres de Monterrey, de Chilangolandia, de Querétaro, Dios mueve la piedra más dura. Y no es una cuestión económica, no te me vayas a desviar. Te estoy hablando de lo que Dios pide. Pide tu barca, pide tus dones, tus talentos para edificarlo a Él, su iglesia, lo que tenemos. Continuar con el legado del Señor Jesucristo, no solo para nosotros en Vina, sino para las generaciones que vienen. ¿Cómo hacemos, amado, para que tus hijos, mis hijos y los hijos de mis hijos dejen de pagar renta y se enfoquen en abrir a lo mejor otro tipo de obras en el mundo que glorifiquen a Dios? Pero como somos bien codos, no, pues que le frieguen ellos, cada quien se friega. Y Dios dice, déjame usar tu barca. Te lo pide, por favor, por favor, por favor. Amén. Pedro tenía una barca, pero la barca
se hizo de algo, ¿cierto? ¿De qué se hizo la barca? De madera, de árboles. ¿Y esos de quién eran? De Dios, ¿cierto? Los árboles para hacer la barca de Pedro le pertenecían al Señor. Y ahora que está en la barca, el Señor le está pidiendo permiso de una cosa. El Creador, por medio del cual se sostienen todas las cosas, por medio de que la química del agua hace que los peces crezcan y se multipliquen y sobrevivan, mismos peces que después Pedro ya pudo pescar, se sube a la barca con Pedro y le pide algo. Por favor, wow, Jesús pidiéndote. Jesús hace a Pedro, fíjate, el Creador hace a Pedro, su creación, su mejor amigo, su mejor partner, su mejor socio. Y Él quiere ser hoy en tu vida no solo tu padre, sino también tu socio, tu amigo incondicional. Quiere que creas en Él, que confíes en Él en toda tu vida y en todas las áreas de tu vida. Porque Él sabe, déjame decir, Él sabe dónde están los mejores pescados. Él sabe, a Él lo oyen, a Él lo huelen, y entonces Él va a llenar nuestra barca hasta que sobreabunde. Amén. Eso es lo que es el Señor Jesucristo en nuestra vida. Es increíble no tener que pescar solo. ¿A alguien le gusta estar solo todo el tiempo? No, es increíble sabiendo que no voy a estar solo. Es increíble sentirse libre a causa de Él. Después de todo el esfuerzo, de todas sus fuerzas que Pedro puso, de todo su conocimiento, toda su experiencia, todo lo que él era, saber que hay libertad en hacer las cosas de nuevo. Escúchame, saber que hay libertad en hacer las cosas de nuevo, solo Dios nos lo puede dar. Pedro lo único que tenía que hacer era obedecer. Y tú y yo lo único que tenemos que hacer es obedecer, permanecer, tener una voluntad de ser fieles. Cuando Pedro empuja la barca hacia el agua, seguramente pensó lo que muchos están pensando: híjole, se va a tardar como más de una hora el Jesús en predicar. Y ya tenía sueño, me quería ir a mi casa. Pedro a lo mejor pensó: no, pero ahorita en una hora acaba, si no le empezamos a aventar las luces. Seguramente Pedro pensó algo así, no conocía a Jesús. Pero Pedro no sabía que después de 3 años él seguiría experimentando el milagro que ahí sucedió de formas diferentes. Pedro no sabía que iba a vivir lo que el primer milagro que hizo Jesucristo en su vida. No entendía que lo iba a revivir 3 años después, de una y de otra manera. Solo porque Jesús se subió con él. Solo por eso, porque él permitió que Jesús se subiera con él. Y tú y yo nunca sabremos lo que Dios va a hacer hasta que lo dejes realmente subir a tu barca en todas las áreas de tu vida. Eso es fe, eso es tener fe. El no saber qué pasará cuando empujas a lugares más profundos. El no saber qué va a pasar cuando ya esté lejos de la orilla. El no saber qué va a pasar cuando yo ya esté adentrado a lo que Dios me ha mandado hacer. Y Jesús sabe que tú y yo no vemos más allá, ¿cierto? Tú y yo vemos hasta aquí, y si se acaba, y si no hay, y si no tengo, y si debo, y si eso es lo Dios sabe que sabemos eso. Pero Él sí sabe lo que va a pasar, y como Él sí sabe, déjame decirte algo: Él ha preparado todo porque habrá una gran pesquisa. Habrá una gran pesquisa. Y entonces nos movemos no por lo que vemos, ni por lo que sentimos, ni por lo que entienda o lo que sea lógico, o lo hacemos porque tú lo dices, Señor. Lo hago porque tú lo dices. Amén. ¿Me ayudan con el piano, Jorge? La obediencia, escúchame, la obediencia garantiza su poder en mi vida. ¿Cuántos quieren garantizar la obediencia, el poder de Dios en tu vida? Sé obediente, sé obediente, sé obediente. Sé desprendido en tu tiempo, sé desprendido en las cosas de Dios. Sé talentoso en eso, utiliza tus dones, porque la obediencia garantiza el poder de Dios en mi vida. Y el último punto es que esto nos habla Dios: las bendiciones están conectadas. Las bendiciones están conectadas. Las bendiciones están conectadas. Los milagros son condicionales. Hay una creatividad que Dios nos da conjunta con Él, y entonces las bendiciones vienen a estar conectadas. Porque el mayor problema de Pedro y su gente era que no había pescado, ¿cierto? ¿Cuál era la frustración? Que no había pescado. El hecho es que no había pescado, no iba a haber qué comer, no iba a haber qué vender, no iba a haber con qué comprar, no iba a haber nada. ¿Alguien ha estado en esa situación? Eso es lo que Pedro y Zebedeo y Juan te estaban pasando, su tripulación. No habían pescado.
Y yo te he dicho, basta una palabra de Jesús para transformar tu vida. Una palabra. No te estoy diciendo 50 años de cristiano. No. Una palabra. Una palabra de Jesús basta para transformar la vida. Una sola palabra de Jesús cambió el problema de redes vacías a redes que se rompían. Una sola palabra. No fue un proceso, fíjate, no fue, bueno, rézate 800 Padres Nuestros, híncate, ven todos los domingos, diezma, ofrenda, ayúdale a los de allá, los de allá, los de allá, los de allá, luego ve y quémate las patas allá y regresas y no, una palabra. Después de un sermón de Jesús, pero fue una palabra la que transformó redes vacías a redes que se rompían. Yo esto es lo mismo que veo en la iglesia. Esta iglesia que Jesús está edificando. Desde hace mucho tiempo, y aquí está mi esposa y los Morrison, no me van a dejar mentir. La barca, esta barca se le entregó a Dios desde hace 10 años. Hace 12 años. Acuérdame de pedirle a Dios que me quite lo chillón porque no me deja predicar. Pero hace 12 años teníamos redes vacías, ¿no? De hecho, tocábamos en la alabanza y allí enfrente nada más estaba Poncho y Alice, porque Alice no quería cantar y Poncho no quería tocar nada. Y Nabor estaba atrás en nuestra consola de iPod, ¿cierto? DJ Navy, ¿no? Estaba ahí. Suéltale la de Marcos, güey, ¿no? Y la Lore estaba rebelde, pero con mi hijo allí, con Ian, ¿cierto? Y creo que éramos casi, hace 8 años. Y entonces nosotros adorábamos. Los Morrison representaban a todos ustedes. Y Nabor y Lore representaban a todos los que están ahí atrás. Y estábamos ahí, ¿cierto? ¿Sabes cómo se siente eso? Domingo a domingo era una bendición, pero no podemos mentirle que a veces era frustrante. El estudio, cuando yo le preguntaba al pastor Morrison, ¿cuántos fueron? No, y nos fue re bien, fuimos Nabor y yo. Oye, ¿cómo le? No, espectacular. De hecho, ni de estudio platicamos. Wow. La barca se le entregó al Señor desde hace 8 años. Y yo sé que la red se va a romper. Un día las redes se van a romper. Un día las redes van a derramarse. Y todo fue por una palabra del Señor, que Él nos escogió de lo vil y lo menospreciado. Era una plática que teníamos continuamente. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Y no era para echarnos al piso, era, o sea, ¿qué tenemos, Señor? Y no tenemos nada de especiales. Nada de especiales. Simplemente quiero decirte algo. Así como Dios nos escogió, Dios te escogió para obrar aquí, para que tú te multipliques aquí, para que tu bendición la tomes de aquí, para que el alimento que aquí tomes no te engorde, sino te mantenga fitness en la fe, para que realmente tu fe sea en todo momento el camino. Hoy no me va bien, pastor, pero en fe declaro que me va bien. Pastor, es que no puedo comer de fe. No, yo tampoco, pero sí podemos comer de lo que creemos que va a suceder. Yo pasé por lo mismo. De fe no se come, porque ojalá dijeran, échame 3 de fe y 2 de fe con buche. No hay eso. No hay eso. Pero sabes que en el nombre del Señor echamos las redes. Echamos las redes. Y vamos a ver redes vacías a redes que se rompen en tu nombre. Fue tan grande la bendición, el milagro. Fue tan grande lo que se dio, que dice en el versículo 7: y un grito de auxilio.
Te imaginas, un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Wow, o sea, maricones. ¿Te imaginas estar gritando de que ya no puedes con tanta bendición? Dios hace caminos. ¿Te imaginas? Yo creo fielmente en que un día voy a ver a los matrimonios gritando auxilio de tanta bendición. ¿Te imaginas tanta bendición en un matrimonio? Tanta bendición en las mujeres solas, tanta bendición en los jóvenes y en los adolescentes que gritan de auxilio de que ya no podemos, o sea, traigan más para que esto se desparrame a más. Si hubiera habido 5 barcas, te apuesto que las 5 se estuvieran hundiendo y el grito de auxilio hubiera sido mayor aún. No se estaban robando gasolina. Ellos estaban echando la red en el nombre del Señor. No necesitaban robar nada, porque cuando el favor de Dios está contigo, es mejor que cualquier bendición física que puedas tener. Cuando Dios bendice, es derramado para todos lados. Para Dios no es desperdicio que un vaso de agua se llene y se derrame. Para Dios es bendición hacia donde va el derramamiento. El derramamiento de su sangre no fue desperdicio, fue bendición para todos y para los que no estábamos ahí. Y en el nombre del Señor, muchos que hoy no conocemos van a seguir siendo derramados por la sangre del Cordero en bendición. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Cuando Dios te bendice, le va a tocar a todos los que tengas al lado. Ahora sí, dile al de al lado: híjole, mano, qué bueno que estás sentado a mi lado, porque Dios me va a bendecir y hasta te va a tocar. Y hasta te va a tocar. Por eso venimos a la iglesia, para estar conectados y bendecidos en Él, para que Dios haga caminos a través de nosotros, enfrente de nosotros, y nosotros hacer el camino por medio de nuestra fe también. Dios habla que somos hacedores de caminos, waymakers, y en este pasaje nos deja ver la mayor bendición. Le dijo a Pedro que no eran los pescados la mayor bendición. Tus finanzas llenas no es la mayor bendición. Que tengas una mesa todos los días para comer no es tu mayor bendición. Que puedas comprar ropa de marca no es tu mayor bendición. Que puedas tener el auto de tus sueños tampoco es la mayor bendición. Esa no era la mayor bendición. Yo les dije al principio que había una bendición mayor, pero a veces somos tan limitados porque también les acabo de decir que no vemos más allá de lo que Dios sí ve. Pero había una mayor bendición. No son los pescados. La bendición siempre vendrá después de la obediencia. ¿Estás conmigo? Se los dije una y otra vez. La palabra dice: da y se os dará. Es decir, la bendición no precede a la obediencia, la sigue. No la precede, la sigue. Así que Dios pregunta hoy, te pregunta a ti y a mí: ¿tienes fe? ¿Tienes fe realmente para pescar en medio de la frustración? ¿Tienes fe para pescar en medio de todo eso que hoy estás viviendo? ¿Tienes la fe para escuchar la palabra viva, la palabra de salvación, y confiar en mí para subir a tu barca? Dice el Señor. ¿Tienes esa fe para que yo me suba a tu barca? Porque dice el versículo 7, después del grito de auxilio: pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Casi se hundían las dos barcas. Yo quiero mi vida conectada con el Creador, mi fuente de todo, y no depender de mis cosas. Esa es una fe que cree en Él, no depender de mis cosas. Dice en el versículo 8: cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús. Cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí,
soy un hombre tan pecador. Wow. A veces nosotros nos quedamos aquí, viene la palabra, de derrama el Señor y te quedas de qué bueno que ya acabó. Pedro no dijo, señores, llegó el día que nos merecíamos, vamos a ser millonarios. No dijo, me lo merezco por tanto esfuerzo. No dijo nada de eso, ¿cierto? No dijo, qué bueno que llegaste porque hasta en comer te voy a invitar, te ganaste tu comida, Jesús. Cayó de rodillas. Cayó de rodillas. A veces tú y yo nos da pena arrodillarnos delante de Él. Aquí Pedro le valió que estaba la multitud más su tripulación y cayó de rodillas. Y que confesó delante del Señor. No reaccionó como a lo mejor tú y yo reaccionaríamos, no. Y en el versículo 10 dice lo siguiente: Jesús le respondió a Simón, no tengas miedo, no tengas miedo. Y hoy te lo dice a ti y a mí: de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Yo te dije al principio, Dios es el único que puede cambiar tu identidad, pero también te lo va a pedir, y si no quieres se va a subir a otra. Pero si tú quieres, hoy te va a cambiar, hoy te va a transformar, hoy te va a dar un nuevo nombre. Hoy te vas de Simón, te vas a ir a Pedro. Y sabes que la mayor bendición no fueron las barcas llenas. Las barcas llenas no fue la mejor bendición. La bendición real vino después de la obediencia, de confesar que Cristo era su Señor. Por eso cayó de pie, de rodillas, confesándose delante de Él. Y entonces vino la bendición verdadera. Las que les dije que después de 3 años Él iba a estar repitiendo una y otra vez. Es esta: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y dice que dejaron todo. ¿Quiénes dejaron todo? Pedro y Zebedeo y Juan, que eran sus tripulantes, ¿cierto? ¿El diálogo con quién fue? Con Pedro. No habla que le dijo a Zebedeo y a Juan. Pero ¿por qué te digo esto? Porque las personas que estén conectadas a ti, tu familia, tus amigos, las gentes que quieres, aún las que no quieres, las que tratas bien, las que tratas mal, todos los que están conectados a ti seguirán tu ejemplo. Seguirán tu ejemplo. Y entonces daremos fruto. Y todos, y dice, y dejaron todo por esta bendición mayor. ¿Cuál era la bendición? Estar con Él. La mayor bendición era estar con Él. Y hoy, ya para terminar, Dios te pregunta: ¿quieres la pesca abundante o mi favor en tu vida? ¿Quieres la pesca abundante o mi favor en tu vida? Puedes quedarte con los peces si tú quieres, o fluir en mi favor para siempre. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Su favor o los pescados? Yo puedo imaginarme a Pedro y a sus compañeros en el día del Pentecostés, ¿te acuerdas? En el día del Pentecostés, viendo cómo se transformaba la gente, lo que sucedía, cómo descendía el poder del Espíritu Santo. Puedes imaginarte lo que ellos estaban pensando en ese día. Gracias a que seguimos al Señor y no nos quedamos con el pescado, el favor de Dios hoy está con nosotros y cosas sobrenaturales están sucediendo. Así que ponte de pie, ponte de pie. Si hoy decides caminar en la misericordia de Dios, en su gracia, que es el medio, su poder va a estar contigo todos los días de tu vida. Si seguimos a Jesús, vamos a tener su favor. Amén. Y su favor nos guiará donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Señor, hoy estamos aquí, no solo te voy a dar mi barca, te doy mi vida, te doy mi mente, mi corazón, mis fuerzas, te doy todo lo que soy, Señor. Te doy todo lo que tengo. ¿Tú crees que Pedro se arrepintió en algún momento de no quedarse con los pescados? Yo no lo creo. Yo no lo creo, porque Pedro se llevó el favor de Dios. Y hoy abre un nuevo camino en tu vida, en mi vida.
Y si tu barca hoy está ocupada, es tiempo de desocuparla, porque Dios hoy escogió subirse a la tuya. Amén.